Buenas tardes. Vamos a ver el ejercicio 17 de la unidad 3 de la materia macroeconomía 1. El ejercicio nos plantea: suponga que la economía puede describirse por medio de las siguientes ecuaciones. Nos representa primero una ecuación de Phillips y después una ecuación de Oku. El primer punto nos plantea: ¿cuál es la tasa natural de desempleo de esta economía? Primero, recordemos la definición de tasa natural de desempleo. Es la tasa en la cual la inflación no se desvía de la inflación esperada. Es decir, que si tomamos la función con la cual describíamos la economía, la función de Phillips, vemos que la inflación de t menos la inflación de t menos 1 tienen que ser igual a 0. Es decir, el primero de los términos de nuestra ecuación tiene que ser igual a 0. Por lo tanto, si reemplazamos, sabemos que 0 va a ser igual a nuestro segundo término. Con lo cual, si despejamos, vemos que el menos que está delante del paréntesis cambia el símbolo de ambos, y al pasar lo que sería el menos u de t al otro término, nos quedaría que u de t va a ser igual a 5%, con lo cual demostramos que 5% es la tasa natural de desempleo de esta economía. El segundo punto nos dice: suponga que la tasa de desempleo es igual a la tasa natural y que la tasa de desempleo es del 8%. ¿Cuál es la tasa de crecimiento de la producción? Primero recordemos cuál era la ecuación de Occam que nos describía esta economía. Después vamos a volver a ver que, al igual que en el punto anterior, lo que estamos suponiendo es que tenemos una igualdad intertemporal, donde la tasa de desempleo y la tasa de desempleo natural son iguales, es decir, que UDT y UDT menos 1 son exactamente iguales. Volvemos a hacer el mismo planteo, que al ser iguales, el primer término de nuestra ecuación va a ser igual a 0, con lo cual, si reemplazamos, vemos que por una simple lógica matemática, la única forma que el segundo término sea negativo es que g de i de t sea igual a 3%. El tercer punto, quizás el más complicado del ejercicio, nos dice: suponga que la situación es la misma que en el punto anterior. En el punto anterior teníamos una situación que vamos a llamar a partir de ahora t-1, donde teníamos una inflación del 8%, un desempleo del 5% y una producción del 3%. Lo primero que nos dice es: en el año T, las autoridades utilizan política monetaria para reducir la tasa de inflación a un 4% y mantenerla en este nivel. ¿Qué quiere decir esto? Que a partir de ahora, en los periodos consecutivos, es decir, T, T más 1, T más 2 y T más 3, van a ser una inflación igual al 4%, con lo cual completamos la tabla. Después nos dice: dada esta tasa de inflación y utilizando la curva de Phillips, ¿qué debe ocurrir con la tasa de desempleo en los años T, T más 1 y T más 2? La tasa de Phillips lo que nos muestra es una relación inversa entre inflación y desempleo, por lo cual, por simple lógica, al disminuir la inflación en T, debería incrementarse el desempleo en el mismo periodo. Recordemos primero cuál es la curva de Phillips con la que estamos trabajando. Vamos a ver qué sucede en el año T. En el año T pasamos de una inflación del 8 al 4%, con lo cual volvemos a reemplazar los valores en nuestra fórmula. Y pasa a ser U de T, es decir, el desempleo del periodo T, nuestra incógnita. Con lo cual tenemos que menos 4, es decir, el valor que yo quiero bajar la inflación, va a ser igual a menos UT más un 5%. Si despejamos, el más 5 pasa al otro término restando, quedaría menos 9 y ambos menos se neutralizan, con lo cual U de T nos queda que es el 9%. Y este 9 lo llevamos nosotros a nuestra tabla.
Si vemos lo que sucede al año siguiente, que va a ser el año T más 1, fíjense esto. La inflación no va a variar. La inflación se va a mantener. Es decir, que nuestro desempleo, ¿cuánto debería ser? 5%. Porque habíamos demostrado en el primer punto del ejercicio que el desempleo o la tasa de desempleo natural era el 5%. Y acorde a lo que nos está diciendo el ejercicio, la inflación ya deja de variar entre T y T más 1. Con lo cual, la lógica nos diría que el desempleo sea el 5%. Misma lógica vamos a aplicar en el año T más 2. Con lo cual, vuelve a ser 5%. Hasta acá quedamos. T más 3 lo vamos a completar al final. Después nos plantea, dada la tasa de desempleo y utilizando la ley de Occam, ¿qué debe ocurrir con las tasas de crecimiento de la producción en los años T, T más 1 y T más 2? Recordemos primero cuál es la curva de Occam con la que estamos trabajando. Fíjense que acá volvemos a tener una relación negativa. Es decir, si tenemos un incremento del desempleo, lo más lógico es que la producción decaiga. Si reemplazamos con los valores que tenemos, vemos que la diferencia del desempleo pasa de 5 que era en el año T-1 a 9, que es en el año T. Entonces esto me da un valor positivo, que es de 4. Es decir, que mi desempleo se incrementó en un 4%. Si reemplazamos acá, todavía no tenemos el valor de GIT, con lo cual aplicamos distributiva menos 0,4 GIT más 1,2%. Pasando el 1,2% positivo al otro término, pasa como negativo, nos queda 4 menos 1,2, que es 2,8. El 0,4 que está multiplicando a G de IT pasa dividiendo, y aplicando la división nos queda que G de IT es igual a menos 7. Con lo cual, volvemos a completar nuestra tabla. Y pasamos a ver qué va a pasar en T más 1. Pero fíjense que a diferencia de lo que pasó con la inflación, acá volvemos a tener una diferencia en el desempleo. Pero tenemos una caída del desempleo. Entonces, al ser de vuelta una función inversa, la lógica nos dice que la producción debería aumentar. Fíjense que si pasamos de un desempleo del 9 a un desempleo del 5, tenemos una caída del desempleo en el 4%. Por lo tanto, nuestro producto se incrementa en un 13%. Completamos la tabla. Ahora sí, ya tenemos para el periodo T más 2 que se mantiene el desempleo. Entonces, al mantenerse el desempleo, se me anula el primer término. Y tal cual como habíamos dicho en el punto anterior, si estos desempleos son iguales, el crecimiento va a ser igual a la tasa natural de crecimiento, que va a ser igual al 3%. Por último, para explicar qué sucederá en los años T más 3 y sucesivos, volvemos a traer las dos ecuaciones originales. ¿Qué nos dicen estas ecuaciones? La primera ya nos dice que mientras se mantenga la inflación, es decir, que este término sea 0, el desempleo va a ser del 5%. Y en el segundo término nos dice que en la curva de Occam, si yo no tengo una variación en mi tasa de desempleo, mi tasa de crecimiento va a ser la tasa natural del crecimiento. Esta es la interrelación que existe entre una y la otra. Al no haber inflación, no hay desempleo, y al no haber desempleo, la tasa de producción se mantiene en su nivel natural de crecimiento. Espero que les haya quedado claro el tema. Cualquier duda que tengan, los esperamos que pasen por el foro de la materia. Estamos a su disposición. Muchas gracias.